¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a una nueva presentación, a el episodio número 2 de nuestra serie El regreso del mensaje de 1888, la luz de Dios para esta nueva generación. Solo por la misericordia de Dios estoy nuevamente compartiendo con ustedes con una nueva oportunidad que Él nos ha brindado para estudiar juntos este tema vital, el tema central en derredor del cual giran las otras verdades importantes. Pero no hay ninguna verdad más importante que Cristo crucificado. Esta es la verdad, esta es la revelación suprema del amor de Dios que cambia los corazones humanos, nuestros corazones tan endurecidos. Así que, bendito sea Dios, que tengo una oportunidad más para compartir con ustedes esta palabra tan solemne, tan maravillosa. No tienen idea de cuánto está luchando el diablo para que estos temas no sean presentados, para que yo abandone todo, deje de predicar, cuánto está luchando para destruirnos, para desanimarnos, pero Dios es misericordioso y nos fortalece, nos perdona, nos anima y por medio de su poder, confiando en su gran misericordia y su bondad, aquí estamos nuevamente en el frente de batalla, de esta batalla espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y es Dios quien nos fortalece, quien nos da el coraje para seguir adelante a pesar de todo. Y Él sea glorificado porque Él es quien hace todo por nosotros. Estamos en el contexto de una situación terrible en todo el mundo, que en otros temas hablaremos de ello. Estamos viendo una tiranía sin igual desarrollarse frente a nuestros ojos, donde la ley del más fuerte prevalece, no solo en el contexto social de cada país, sino en el contexto geopolítico alrededor del mundo, donde estamos viendo una tiranía en alza, donde hay ciertos individuos en posiciones de autoridad de un país que está marcado en la profecía, la bestia de dos cuernos, que están diciendo las cosas se van a hacer así como decimos, le guste o no le guste al mundo entero. Sabemos hacia dónde lleva todo esto. El enemigo final de este sistema político religioso, porque es una unión de iglesia y de Estado, que sabemos quién está a la cabeza, quién está detrás de todo. La bestia que sube del mar se une con la bestia que sube de la tierra, la cual comenzó siendo un cordero garante de la libertad con la bendición de Dios, pero cambiaría y se convertiría en la misma imagen de Satanás, su mismo espíritu, hablaría como dragón, ¿no? El último enemigo de este sistema tan poderoso
hablando en la esfera humana, al cual en este planeta no hay nadie que pueda hacerle frente. El último enemigo es el remanente de Dios, el pueblo de Dios que quiera obedecer al Señor en esta tribulación que está por desatarse. Y ese mismo sentir sin piedad que están expresando, lo van a implementar y va a ser todavía peor porque a medida avanza el tiempo, el Espíritu de Dios se está retirando de este planeta. Y cuando el Espíritu de Dios se retira y no hay más freno en los corazones, muy cruel puede llegar a ser el ser humano. Por eso está escrito, el Señor Jesús dijo, llegará el momento que cuando cualquiera que os mate va a pensar que está rindiendo servicio a Dios, porque ellos creen que son muy religiosos, ellos creen que la nación debe ser cristiana, pero no conocen nada de los principios cristianos revelados en las Escrituras, del amor al prójimo, del respeto, nada de eso. Es una tiranía disfrazada de cristiandad y sabemos hacia dónde va todo esto. Entonces, tenemos a la vuelta de la esquina la gran crisis de los siglos, la gran prueba para el pueblo de Dios. Y en este momento donde casi se desata, casi los vientos son sueltos, yo les he dicho, creo firmemente que ha llegado el tiempo en que el mensaje de 1888 regrese, toque nuestras vidas, regrese con poder. Y es mi deseo ser partícipe de la predicación de este mensaje que debe regresar ya. No solo para rememorar lo que sucedió en 1888, sino que podamos ver este mensaje en la Biblia, ver la hermosura de Cristo, porque en eso consiste el mensaje de 1888, el mensaje de justificación por la fe. Ver la hermosura de Cristo de tal manera que al comprender su amor como no lo hemos comprendido hasta ahora, nuestros corazones sean tan conmovidos que eso nos cambiará la vida para siempre. Este es el mensaje que prepara al pueblo de Dios para ser trasladado a la patria celestial. Por eso es tan importante. Y hay un paralelismo con la época de 1888 y el mensaje de la justicia de Cristo debe regresar y yo estoy seguro de ello, de que ha llegado el momento. Así que tienen en sus manos una responsabilidad. Compartan estos temas para que lleguen a todos los adventistas del séptimo día, porque primero el mensaje debe llegar al adventismo y cuando el remanente sea tocado en lo profundo de sus corazones, entonces el remanente daremos, por la gracia de Dios, este mismo mensaje al mundo, porque estaremos llenos del amor de Dios que lo comprendimos a través de este mensaje. El pastor Robert Whelan, muchos sabrán de quién se trata. Este anciano pastor que escribió, entre otros libros, 1888 reexaminado, Introducción al mensaje de 1888, él decía, para que el pecador pueda recibir la hermosura, entender la hermosura de lo que Cristo hizo por él, para entender las dimensiones de lo que Jesús ha hecho por nosotros, es necesario que entendamos primero nuestra real condición, de dónde Él nos ha librado, de dónde Él, hasta dónde fue Jesús para alcanzarnos y librarnos de una muerte horrorosa, terrible y segura. Entonces es importante que podamos comprender como raza humana, como individuos, cuál es nuestra real condición y cuál era antes de que Cristo viniese. Desde que entró el pecado, desde que el ser humano, la raza humana decidió pecar a través de nuestros primeros padres, ¿cuál fue el resultado?
qué tan tenebroso fue que no lo hemos entendido. Creo que no lo hemos entendido. De dónde Jesús, con su humillación, con su sangre derramada, con cada herida, con cada golpe que soportó, con la vergüenza en la cruz, colgando desnudo en la cruz, siendo abofeteado, siendo escupido. Los escupitajos corrían del rostro ensangrentado del Salvador, un inocente, maltratado de una manera que nosotros apenas pensamos a menudo, o casi nunca lo pensamos, lo que Él tuvo que vivir, lo que Él tuvo que pasar para que nosotros fuésemos rescatados. Entonces, es el propósito de este episodio número 2 que podamos entender un poco más cuál ha sido nuestra condición y de dónde nos ha traído el Señor, qué es lo que ha hecho, comprenderlo más plenamente, ese gran acto de amor, un amor que nos es difícil de entender, al corazón carnal le es difícil entender lo que nuestro Salvador ha hecho, lo que nuestro Señor ha hecho. Es difícil entender para nosotros en nuestro corazón carnal cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Que este mensaje sea esa puerta de entrada para que usted pueda entender mejor la gran obra, la maravillosa obra y el gran amor de nuestro Dios, y eso pueda tocar su corazón en esta hora y sea para salvación. Este es el mensaje que prepara al pueblo para volver a la patria celestial. Creo que llevará varias partes este episodio, pero valdrá la pena y que Dios sea glorificado a través de este estudio. Pasamos entonces a adentrarnos al estudio. Un abismo infranqueable, rescate desde Orión. Al principio, cuando todo era felicidad y hermosura en derredor en este planeta, en el libro de Job encontramos estos pasajes. Job capítulo 37, versículo 21 al 22, que dicho sea, el libro de Job es considerado el libro más antiguo de la Biblia, el primero que fue escrito. Se cree que lo escribió Moisés mientras estaba aislado en el desierto, en aquel momento cuando Dios le iba a llamar y le estaba preparando para esa obra que tenía. Este libro, que es muy antiguo, contiene unas verdades sublimes que están allí para el lector sincero que quiere conocer la verdad de Dios, quiere adentrarse en conocer esos misterios que ahora están siendo revelados en esta hora, porque somos la generación última a punto de cumplirse los 6,000 años y Dios está revelando, está dejando ver todas las joyas que están en este santo libro, porque esta generación contendrá o recibirá toda la verdad esencial para comprender el amor de Dios, porque recordemos que la gloria de Dios va a llenar la tierra. Entonces en el libro de Job capítulo 37, versículo 21 al 22, leemos: Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Aquí está haciendo alusión que en el tiempo mismo en que se desarrolló la historia de Job, de este siervo, en este diálogo con sus supuestos amigos que no fueron a ayudarle en su gran prueba, sino a condenarle y hacerle la vida más difícil. Pero ahí en ese diálogo se dijeron muchas cosas impresionantes, que son verdades. De hecho,
uno de los amigos de Job menciona, le dice a Job, ¿será que tú te crees que sabes más que Adán? Eso hace la alusión de que muchas cosas que ellos estaban mencionando, eso venía de lo que Adán, el anciano Adán, enseñó a, a todas aquellas últimas generaciones antes de que él muriera, antes de que Adán muriera. Entonces muchas cosas quedaron registradas en el libro de Job y eso lo hace un libro espectacular, un libro impresionante que vale la pena estudiar y que se los recomiendo. Muchas de esas cosas que mencionan estos hombres y que menciona el mismo Job, había sido, eso había ido pasando de generación en generación y en ese tiempo no había palabra escrita. La palabra escrita comenzó con Moisés. A partir de Moisés se empezó a escribir y sucede que a partir de Moisés la mente del ser humano ya mostraba signos de decadencia, de debilidad. Ya no había una supermemoria como lo había anteriormente, por lo tanto era necesario escribir las cosas para que no se perdieran. Pero antes de ese tiempo, los hombres y mujeres recordaban de una manera tan clara las enseñanzas que habían recibido de sus ancestros, quizás 500 años atrás, 300 años atrás o mucho tiempo más. Era impresionante la mente que tenía el ser humano. Pero aquí entonces ellos mencionan que en ese tiempo en que se desarrolló la historia de Job, cuando ya habían pasado muchos siglos desde la caída, es impresionante que se da esta información. Y dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Analicemos un poco esto, que es impresionante. Aquí está haciendo alusión que al principio, antes de que el ser humano cayera en pecado, había una luz muy brillante que se veía en los cielos, antes de la caída del ser humano, antes de que el pecado entrara. Esta tierra podía contemplar toda la creación, por supuesto incluyendo a Adán y Eva, podían contemplar en los cielos una luz muy brillante que irradiaba. Esplendente, la palabra esplendente significa muy brillante. Entonces, en aquel entonces se veía esa luz, pero ahora ya no se ve, dice el libro de Job. Pasa el viento y limpia el cielo de nubes y ya no se ve esa luz que antes se veía viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. Y termina diciendo, en Dios hay una majestad terrible. Hace alusión de que se está refiriendo a la gloria de Dios, porque termina diciendo, en Dios hay una majestad terrible. Interesante también que dice que venía de la parte del norte. Me hace recordar en el libro de Isaías, capítulo 14, donde habla de Lucifer, que Lucifer quería sentarse entre las estrellas de Dios al lado del norte, en el trono de Dios. Quería ocupar el lugar de Dios. Entonces es impresionante, es maravilloso poder comprender lo que nos enseña la palabra, estas cosas que quizás muy probablemente nunca habíamos visto, y nos muestra que antes de la entrada del pecado, la gloria de Dios estaba muy cerca de este planeta y se podía observar el resplandor de la gloria al elevar la mirada hacia el cielo. Eso nos hace pensar que este planeta, hubo un momento antes de la entrada del pecado en que este planeta estuvo muy cerca del cielo.
Y ustedes verán por qué les digo esto. Estuvo muy cerca, pero ahora es lo contrario a causa del pecado y nos vamos a adentrar en este estudio. Todo era maravilloso, pero todos conocemos la historia de lo que sucedió en un momento. Sucedió esto. Nuestra madre, la madre de todos los seres humanos, sucumbió a la tentación a pesar de la advertencia que el Señor Dios amoroso había dado. Ellos tenían todo a su disposición y eran felices, todo era felicidad. Solamente no debían comer de ese árbol. Se les había advertido de un enemigo que andaba por allí y quería provocar su caída, pero lamentablemente Eva se separó de su esposo y, a pesar de la advertencia, ella decidió hacer lo que ella pensaba que era correcto en ese momento. No pensó que fuese tan grave, y el problema fue que desconfió de Dios. La desconfianza de Dios, hacia lo que Dios había dicho, hizo que la miseria y la desgracia entrara a nuestro planeta. Por eso es que ahora, para recuperar el Edén perdido, tenemos que demostrar que confiamos en Dios. Tenemos que recuperar lo que se perdió. Se perdió la confianza en Dios. Se demostró que no se creía a Dios. Dios había dicho claramente, pero con sus actos, Eva y el propio Adán a sabiendas, por amor a Eva, pero también se mostró que no se creía a la palabra de Dios. Entonces ahora, por eso es que la Biblia enfatiza tanto la fe, la confianza en Dios, porque precisamente se debe mostrar ante el universo que la raza humana recupera aquello que perdió. La confianza en Dios, la fe en Dios. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Somos probados y seremos probados, y la prueba que tenemos a la vuelta de la esquina nos va a probar, dejará en evidencia a ver si en verdad nosotros le creemos a Dios, si en verdad nosotros confiamos en Dios. Cuando nos veamos confrontados ante una situación que nos pone en peligro de muerte, se verá si en verdad confiamos en Dios, si le creemos a Dios. Aquí hay muchas promesas en este santo libro. Hay promesas maravillosas. Pero una cosa es estudiarlas, leerlas una y otra vez, pero cuando llegue la crisis y tu vida sea puesta en una condición donde corra peligro tu existencia, tu seguridad física corra peligro, se sabrá si tú en verdad has aprendido a confiar en Dios o no lo aprendiste. Y únicamente se puede confiar en Dios conociéndolo íntimamente, conociendo que Él es bueno y conociendo, entendiendo cuánto Él nos ama. Entonces, luego que sucedió la caída, la desobediencia, hubo una separación entre Dios y la raza humana. Una separación. Normalmente estamos acostumbrados a observar una imagen como esta, una franja, una raya, una línea que nos marca una separación entre Dios y el ser humano y la raza humana, entre Dios y este planeta. Pero yo quiero mostrarles en esta oportunidad que es más grave de lo que nosotros hemos
comprendido a través de todo este tiempo. Quizás nunca usted había escuchado, había analizado, había estudiado este tema, este punto de esta manera. Pero Dios en esta hora, cuando el tiempo de gracia para el pueblo elegido está por cerrar, nos está mandando esta luz. Y por supuesto, Satanás hace la guerra una y otra vez para que esto no sea presentado y el pueblo no despierte, el corazón no se enternezca al comprender cuán maravilloso, cuán precioso es Dios y cuánto nos ama. Satanás no quiere esto. Allí en la intro de esta serie les puse una cita contundente donde precisamente dice eso, que Satanás sabe que si el pueblo recibe el mensaje de justificación por la fe, sus cadenas serán rotas, las cadenas del pecado. Y es lo que necesitamos. Entonces, separación. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, nos deja ver precisamente esto, que la desobediencia y el pecado traen división entre Dios y el ser humano. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, la mano de Dios, Dios no ha encogido su brazo para decir, no, pues ahora que se las arreglen ellos solos. Me desobedecieron, hicieron lo que les dio la gana, entonces ya yo retiro mi mano. Eso es lo que está diciendo el texto. No, Dios no ha hecho eso. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. A él no le duele el oído escuchar a los desobedientes clamar por misericordia. No, él se deleita en la misericordia. Pero el problema es, vuestras iniquidades han hecho división. Ya lo he mencionado en otros temas, la iniquidad, según lo enseña la palabra de Dios, no es otra cosa que el pecado acariciado. El pecado a sabiendas que se acaricia porque nos gusta. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque este texto está haciendo referencia a la experiencia individual de cada uno y que, bueno, nos muestra, nos deja en claro que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros, también nos muestra en un contexto más amplio lo grave que es el pecado. Y vean, aquí en el original, la palabra traducida como división, en el original, en hebreo, la palabra que se usa es esta, badal. Y esa palabra significa separar, apartar, división, excluir, separación. Me llama la atención esto, excluir. Es como cuando has estado en una reunión, formas parte de una reunión muy privilegiada, de un círculo íntimo muy privilegiado, pero cometes un error fatal y te excluyen, te expulsan. No puedes seguir allí. Tienes que irte. Entonces, ese es el sentido de esta palabra, lo que el pecado hace entre Dios y el ser humano. Y, claro, esto apunta más atrás a lo que sucedió cuando nuestros primeros padres pecaron y entonces hubo en realidad, hubo literalmente una división, una exclusión, una separación. Comenzamos nuestro estudio viendo cómo el libro de Job nos deja ver que antes de la entrada del pecado se veía la gloria de Dios en el cielo. Precisamente, nosotros sabemos por el espíritu de profecía y bueno, por la misma palabra de Dios, cuando habla de la nueva Jerusalén,
dice que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de sol, porque el brillo de Dios es tan intenso que ilumina todo. Entonces, el cielo no tiene necesidad de sol porque el brillo de Dios ilumina. Entonces, eh, parece ser, según nos lo muestra la palabra de Dios, que el cielo estaba muy cerca de la tierra en ese entonces. Estaba bastante cerca. No voy a decir que estaba al lado, como a la distancia de la luna, probablemente un poco más lejos, pero la gloria de Dios se veía en el cielo, se veía marcada y seguramente con una hermosura maravillosa. Más adelante, aquí mismo en Isaías 59, el versículo 9, dice, por esto, o sea, por el pecado, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. En el original, la palabra alejó, traducida como alejó, es esta, rakhak. No sé si se pronuncia, pero por lo menos así se escribe. Y esta palabra significa apartar. El texto dice, por esto se alejó de nosotros la justicia. La justicia es Dios. Este es un sentido del texto. Es una de las aplicaciones. Dios se alejó a causa del pecado. Se alejó de nosotros la justicia. Apartar significa en el original poner distancia. Noten, poner distancia. En otras palabras, Dios decidió poner una gran distancia entre el cielo y la tierra a causa del pecado. Y esto tiene sentido. Nosotros sabemos que cuando hay una enfermedad grave que se hace, se aísla a los enfermos, evitando que eh, la virosis, por ejemplo, cuando es una virosis que es muy contagiosa, se propague, contagie a las otras personas. Entonces, el pecado es algo gravísimo y Dios tuvo que poner distancia entre el cielo y la tierra y entre los otros mundos, entre su reino. Su reino no solo es el cielo. El espíritu de profecía nos deja ver, la Biblia también hay algunos versículos, al final veremos un versículo, nos deja ver que el cielo en realidad es un planeta, es una tierra lejana. El cielo no es solamente lleno de nubes y todo el mundo flotando con arpas como lo hacen a veces representando y que se ve bastante una monotonía, aburrido, ¿no? El cielo es un mundo precioso. Según las visiones de la sierva del Señor, el cielo tiene bosques, tiene animales, tiene ríos. Es una belleza maravillosa, preciosa. Pero se tuvo que poner distancia, según nos deja ver este texto, a causa de la entrada del pecado. Estar lejos significa también. Esta cita de el libro Hijas e Hijos de Dios, página 304, párrafo 2. Aquí la sierva del Señor nos da un dato impresionante que amerita que lo leamos y lo relacionemos con lo que hemos estudiado hasta este momento. Ella está citando Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano. Esto es bien importante. En la primera parte hablamos del poder que tiene la sangre de Cristo para limpiar el corazón del pecado.
Si meditáramos constantemente en el sacrificio de Cristo, el corazón sería conmovido y es allí donde viene la limpieza, el remedio para nuestro corazón que está extraviado en el pecado, en los malos hábitos, en cada lucha que tenemos. Aquí repite ese mismo concepto a medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantado en la cruz, Cristo crucificado, esta es la única manera, es así como se percibe la pecaminosidad del ser humano. Es como percibimos nuestra real condición, cuán odioso es el pecado y que estamos en una situación muy grave si Dios no está en nuestra vida, si rechazamos el rescate que Él ha pagado por nosotros. Comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Ahora noten esto. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. ¡Wow! Impresionante esta última parte. Todo esto es impresionante, pero esta última parte en relación con el título de nuestro tema, un abismo infranqueable, rescate desde Orión. Este abismo que la sierva del Señor menciona aquí, que el pecador al contemplar a Cristo crucificado, siente su verdadera condición, siente que es un miserable. Nos sentimos miserables al ver cuánto el Salvador inocente sufrió por nosotros. Cuánto sufrimiento y menosprecio. Su sangre, los chorros de sangre bajando por el madero, una poza de sangre al pie de la cruz. No tenemos idea. Es muy vaga la idea que hemos tenido de lo que Él tuvo que hacer por nosotros. Pero al contemplarlo y meditar, nos sentimos miserables y vemos que eso es la consecuencia del pecado, porque la ley quebrantada exigía eso, una vida sacrificada, muerta porque se transgredió la ley, y Él tuvo que morir esa muerte que representa la agónica muerte eterna, la segunda muerte, de la cual no hay regreso. Entonces el pecador se siente tan miserable al entender estas cosas como debemos sentirnos nosotros, siente que lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Mi querida hermana, mi querido hermano, queridos jóvenes que están escuchando, aún los niños que puedan estar escuchando, porque también hay niños que entienden estas cosas y Dios les llama en su niñez, como sucedió con este servidor, con 9, 10 años, comprendió el llamado de Dios, estudié el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, y Dios me llamó siendo un niño y yo lloré al leer esos libros y tenía esa edad temprana, así que yo creo que los niños también pueden ser enternecidos con el mensaje de Dios y este mensaje lo puede comprender hasta un niño. Quiero mostrarles que este abismo ancho, negro y hondo que nos separa de Dios a causa del pecado, quiero mostrarles que este abismo existe, que este abismo es literal, que no es solo en el sentido espiritual, porque a veces hemos espiritualizado todo. Ah, sí, hay una separación, y Dios se aleja y nos imaginamos vagamente. Pero esto hay algo literal. Este abismo
ancho, negro y hondo. ¿Sabían ustedes que existe, que es literal y que es un abismo terrorífico que separa el cielo de la tierra? Permítanme mostrarles esta realidad para que entendamos un poco más cuánto el amoroso Señor Jesús ha hecho por nosotros. Vagamente lo hemos comprendido, pero que este mensaje, que es parte del mensaje de justificación por la fe, nos ayuda a entender cuán enorme sacrificio, cuán enorme acto de amor el Salvador ha hecho por usted y por mí para salvarnos en esta hora suprema, cuando el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia está a punto de terminar. Entonces ahora comprendemos un poco más que la separación no solamente es así, la separación, hay un abismo oscuro y negro que se interpone entre Dios y la raza humana a causa del pecado cometido. Y vamos a analizar esto. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24. Este pasaje muy conocido por todos nosotros, lo recordamos en esta hora. Por cuanto todos pecaron, así como nuestros primeros padres, nosotros repetimos la rebelión. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituido es cuando ya no tienes algo que tuviste en algún momento. Y esto no solo se refiere al halo glorioso, halo de luz que envolvía a Adán y Eva, que el espíritu de profecía nos describe, que eran las vestiduras de luz, están destituidos de ellas. Eso reflejaba la gloria de Dios, y también destituidos en carácter. Antes tenían el carácter a semejanza de Dios, fueron creados así. El ser humano fue creado a semejanza de Dios, pero a causa del pecado el carácter quedó mancillado, quedó manchado, quedó dañado y ya no refleja la gloria de Dios. El carácter humano natural está dañado. Pero también esto significa que estamos destituidos de el paraíso de Dios donde brilla su gloria, donde Él está presente. Ya no podemos siquiera contemplarlo de cerca, como al principio, antes de que entrara el pecado en este mundo. Solo bastaba elevar los ojos al cielo y se podía ver hacia el norte, según lo dice el libro de Job, una luz espectacular, maravillosa, sublime, preciosa, que era la luz de la gloria de Dios, que se notaba desde la tierra porque el cielo estaba muy cerca de lo que ahora está, pero se creó división. Eso está reflejado en la representación del santuario, que a mí me encanta estudiar el santuario, ver estas imágenes, analizar mientras leo, mientras analizo la construcción del santuario, el mobiliario, todo lo que contenía. Me encanta estar viendo gráficamente para poder imaginar, y me ayuda a entender mejor. Todo tiene un significado, las cortinas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, todo tiene un significado. Esto encierra el gran plan de redención. 6,000 años de historia de este planeta están ilustrados en el santuario. Yo les he venido diciendo, si el Señor nos da vida, si tenemos tiempo aún, vendrá una serie sobre el tema del santuario, donde estudiaremos más en detalle muchos aspectos, pero hoy quiero darles un pequeño adelanto sobre esto. Esa separación entre Dios
y el hombre está representado en el velo que dividía el lugar santo del Santísimo. ¿Notan? Entonces, aquí hay algo muy importante. Si estaba representado en el velo, aquí lo vemos desde otro ángulo, otra perspectiva. Separación. Aquí está Dios y el ser humano solamente podía llegar hasta aquí máximo en representación de todo el pueblo, ¿no? Los sacerdotes a diario oficiaban. Se mataba el cordero acá y bueno, se entraba con la sangre hasta aquí, pero no se podía penetrar aquí. ¿Por qué? Si te atrevías a penetrar allí, eras un sacerdote y te atrevías, caías muerto inmediatamente. Al otro lado de este velo, que ese velo ilustra la separación, de cierta manera ilustra la separación entre la raza humana y Dios. Solamente una vez al año, en el gran día de la expiación, se podía entrar al otro lado del velo, donde estaba la misma presencia de Dios, estaba el arca de la alianza, que es una representación del trono majestuoso de Dios, y estaba esta luz llamada la Shekinah, que era una representación de la gloria de Dios como fuego consumidor. Esa gloria brillante, en miniatura, estaba representado aquí, en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote una vez al año únicamente podía entrar consagrándose, consagrado a Dios. De hecho, se mataba un cordero, se hacía, o un becerro, un sacrificio que era para que el sacerdote, simbolizando la sangre de Cristo, quedaba limpio y se podía presentar aquí. El sacerdocio representaba a Cristo, sobre todo hablando del momento en que se entraba aquí al lugar santísimo. El sumo sacerdote era una representación de Cristo. Cristo, siendo humano, iría a la misma presencia del Padre, ante su trono, a depositar su propia sangre aquí sobre la cubierta de el arca, el propiciatorio se llamaba esa cubierta. Se depositaba aquí la sangre, ha sido pagado lo que la ley demandaba. Y por eso los querubines fueron construidos viendo, conmovidos, viendo hacia abajo esa sangre que era derramada. Entonces, vean ustedes, si hasta aquí hemos visto que se creó separación entre Dios y el ser humano, la raza humana, y lo máximo a lo que podían llegar los seres humanos era hasta aquí. No cualquier ser humano, sino los sacerdotes consagrados, pero aún ellos no podían ir más acá. Hermanos queridos, la separación es entre el planeta Tierra y el cielo. Entonces, el lugar santísimo, este lugar aquí, es una representación del cielo. En el tabernáculo, en el santuario, en el templo, el cielo está representado aquí como el lugar santísimo. Este es el lugar donde está la misma presencia de Dios. La raza humana un día tenía acceso aquí. Vamos a verlo brevemente a continuación, en lo que va a seguir. Adán y Eva podían estar ante la misma presencia de Dios. No habían subido todavía allá donde está el trono original de Dios, pero aquí en la tierra
había una representación del cielo en miniatura, como una pequeña maqueta del cielo, como lo vamos a ver. Entonces, esto, el lugar santísimo, es el cielo. Del velo para acá es la tierra, con la diferencia que este lugar es llamado lugar santo, está en la tierra desde esta perspectiva, hermanos, desde la perspectiva de un camino de regreso al Padre, porque sabemos que en el cielo también hay un templo que contiene el lugar santísimo y un lugar santo en el cielo donde Cristo entró y estuvo antes de 1844. Por supuesto que sí. Esto es una maqueta del verdadero templo en el cielo, una verdad innegable. Así es. Pero veámoslo desde la perspectiva del camino que debe recorrer el ser humano para volver a Dios. Desde esta perspectiva, encontramos que la verdad del santuario, así como muchas otras verdades que contiene la palabra de Dios, tienen más de una aplicación. Como dijo alguien, la Biblia es multidimensional. En otras palabras, un solo pasaje, un solo capítulo, un solo relato, te puede estar señalando a varias verdades en diferentes perspectivas. Y esto es innegable. Entonces, si hay un camino de regreso al Padre, si el ser humano estuvo aquí, que dicho sea de paso, vean lo siguiente. Les dije que esto, Dios mediante, lo estudiaremos más en detalle en el futuro. Pero quiero decirles, si el ser humano estuvo aquí, en el lugar santísimo, ante la presencia de Dios, el lugar donde se veían cara a cara Adán y Eva con Dios era el Edén, era el jardín del Edén. Entonces veremos que el lugar santísimo, el jardín del Edén y el cielo son la misma cosa. Y no estoy hablando solo por hablar. Se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Les repito, el lugar santísimo representa al jardín del Edén, que a su vez es una representación del cielo. Voy a mostrárselos en breve. Entonces, he visto por años algunas aplicaciones de algunos estudiosos, algunos predicadores que han dicho que todo el tabernáculo es una representación del cielo. Pero desde esta perspectiva no es así. Porque vean, aquí está el velo separación. No puedes entrar a la presencia de Dios. Hay un abismo de separación. Entonces, viéndolo desde este ángulo, nos hace pensar entonces que el lugar santo debe estar en la tierra si lo vemos como un camino de regreso al Padre. Un camino de regreso a entrar al Edén donde un día estuvimos. Salmo 77:13 en la King James dice: tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Entonces el camino de Dios está marcado en el santuario. Para que vean, esto no es un invento. En la Reina Valera 60 no fue traducido de la mejor manera ese texto, pero me encanta cómo lo dice la King James. Tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Entonces sucede que el ser humano al pecar fue sacado de aquí, de la presencia de Dios, hacia aquí. El lugar santo
representaría el área que rodeaba al Edén, donde fueron expulsados Adán y Eva a la tierra, al mundo, pero el espíritu de profecía dice que ellos a la lejanía podían ver el jardín del Edén. Entonces, como veremos, el lugar santo, y lo veremos más claro en los temas que vendrán, pero el lugar santo representa las montañas de Dios, representa los lugares apartados de Dios. Y vamos a ver que el Edén en realidad estaba en un monte, era como un altiplano, era un lugar elevado donde estaba el Edén. Y Adán y Eva fueron sacados, pero todavía era montaña donde ellos estaban. Y el atrio representa el mundo de maldad, donde Cristo fue muerto por los pecados. De hecho, en Apocalipsis hay un texto que dice, las ciudades que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Salvador fue crucificado. Porque aquí el atrio representa la maldad del lugar donde debe ser muerto, donde el pecador merece morir, la tierra de maldad, pero viene el inocente y muere en lugar del pecador. Es algo extraordinario lo que enseña el santuario. Entonces, el velo, no pensaba decirles todo esto, pero Dios lo puso en mi corazón que tenía que compartirlo en este momento. El velo representa la división, la gloria de Dios, el cielo dividido. Y recuerdan ustedes, cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, que la Biblia parece dar a entender que el Edén era un lugar que estaba cercado y tenía puerta. El Edén tenía puerta. Entonces, en la puerta, en la entrada al Edén, ¿qué había? Había querubines. Hay otras imágenes del santuario donde se muestra a querubines con las espadas. Aquí, en esta ilustración, que es muy hermosa, pero solamente se muestra representados a los querubines que están allí en el límite entre el lugar santo y la entrada al Edén. Dicho sea de paso, les recomiendo que estudien los primeros capítulos de Apocalipsis 1, 2, 3. Noten que a Jesús se le ve entre los candeleros de oro. Y Jesús dice que el candelero representa su iglesia. Y en el capítulo 4, cuando va a iniciar la visión del trono de Dios, que es el lugar santísimo, a Juan se le dijo, sube acá. Es porque el lugar santísimo estaba arriba en el cielo. Y él vio a Jesús en la tierra, en el lugar santo, pero en la tierra. Eso también nos da a entender que el lugar santo está en la tierra, que es el campo, mis amados hermanos. Es las montañas de Dios donde el pueblo de Dios debe estar. Por eso se llama el lugar santo, donde aprendes a ser santo en comunión con Dios. Aquí está representado la mesa de los panes, comer la palabra, ser iluminados por el Espíritu, ahí donde no tienes nada que te entretiene, todas las abominaciones de la ciudad, estás libre de ello, y la oración, que es el altar. También es interesante que en la entrada al Edén fue edificado un altar donde el espíritu de profecía dice que Adán y Eva iban a llevar los sacrificios allí. Entonces miren qué interesante. En la entrada al lugar santísimo hay un altar también representado aquí en el santuario. Y están los querubines allí en la misma entrada. Así como en la entrada al Edén también estaban los querubines guardando. Porque nadie puede entrar siendo un pecador. Nadie puede acceder. Hay una separación. Pero veremos que este velo representa algo muy profundo. Representa también un abismo de separación que es imposible al ser humano superar ese abismo de separación por sí mismo.
Por eso, infranqueable, un abismo infranqueable. El título del tema significa que no se puede superar. Es un obstáculo demasiado grande para el ser humano. Así como Adán y Eva no podían entrar, no podían volver al Edén por su cuenta, si ellos se atrevían a desobedecer a Dios y luego de ser expulsados trataban de entrar al otro lado, pasar el cerco de ángeles, intentar pasar, iban a ser muertos, iban a ser ejecutados por los querubines. Por eso había una espada que se movía de un lugar a otro y estaban allí los guardianes protegiendo la entrada. Entonces ellos solo llegaban al altar que estaba en la entrada y ahí ofrecían los sacrificios. Yo creo, sinceramente, que fue allí donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios también a la entrada del Edén. Yo creo que el mismo Enoc, cuando presenciaba a los ángeles que hablaban con él, luego que alcanzó un nivel de espiritualidad superior, después que nació su hijo, dice el Espíritu de Profecía que Enoc alcanzó un nivel superior. Ellos, Enoc y todos los hijos de Dios llevaban sus sacrificios aquí al altar donde se podían ver los ángeles aún antes de que el Edén fuese llevado, arrancado de la tierra y llevado al cielo, como lo describe el Espíritu de Profecía. Entonces, es impresionante esto, hermanos. Quiero mostrarles algo que va a reforzar lo que les he dicho. A continuación, vamos a poner aquí nuestra Biblia electrónica. Ok. Vamos a empezar leyendo en Ezequiel 28, versículo 11. Refiriéndose a Lucifer, la palabra de Dios dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es una representación de Lucifer aquí, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Vean lo que se dice de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Indudablemente está hablando antes de la caída. Él no había caído, era perfecto, era hermoso. No había mancha en él, acabado de hermosura. Ahora noten lo que se dice de él. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Es claro que no se puede estar refiriendo al Edén en la tierra, porque aquí Lucifer todavía no había pecado, no había caído. Entonces, noten que el contexto nos dice esto: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, mientras estaba en el Edén, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Por qué marqué, resalté donde dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas? Esto es muy profundo. Yo estaba haciendo un estudio hace meses atrás, todavía no lo he concluido, sobre lo que significa el pectoral del juicio que el sumo sacerdote llevaba, que estaba en cada piedra preciosa, era el nombre de una de las tribus de Israel. Ese pectoral cuadrado es impresionante, que la ciudad tiene muchas de esas mismas piedras y Lucifer llevaba en su perfección muchas de esas mismas piedras también. Entonces, es impresionante que entre las piedras hay dos piedras que contiene el pectoral del juicio que llevaba en el pecho el sumo sacerdote, que se le conocían
o se les conocen como las piedras de fuego. Entonces, esto es algo bien profundo, nos ayuda a entender que el pectoral del juicio es una representación también del lugar santísimo, es una representación del cielo, y ese cuadrado perfecto del pectoral, ese cuadrado también puede estar ilustrando el cuadro perfecto que crearán los redimidos en el mar de vidrio cuando se alcance la eternidad. Entonces, Lucifer se paseó en medio de esas piedras, o sea, en medio del trono de Dios, allí mismo en el cielo. Y miren cómo se le llama, porque no puede estar hablando del Edén aquí en la tierra, porque cuando el diablo fue arrojado aquí, ya había pecado. Aquí se le está mencionando en su perfección y dice, en el Edén estuviste. Mientras estaba en ese Edén, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y sabemos que él era un querubín que estaba allí en la misma presencia de Dios, en el trono de Dios, frente al trono de Dios, y esto evidentemente era en el cielo. Entonces aquí al cielo se le está llamando Edén. Edén. ¿Se dan cuenta? Entonces, el nombre del cielo es Edén. Y bueno, no quiero meterme tanto porque a esto, pero quisiera poder mostrarles, pero Dios mediante lo haré después, que el nombre de la ciudad de Dios también es Edén. Se le dice Nueva Jerusalén representativamente para que lo entendamos, porque Jerusalén aquí fue una representación, de cierta manera, de la ciudad de Dios. Pero el Edén, el huerto, está en la ciudad también. Lo que pasa es que la ciudad, nosotros nos imaginamos todo lleno de pie, de concreto, de cemento, pero la ciudad de Dios está llena de naturaleza. Las edificaciones hermosísimas, los palacios están rodeados de naturaleza. Es un huerto. Entonces, para comprobar esto, que el mismo cielo se le llama Edén aquí, vean que al Edén en la tierra, vean lo que la sierva del Señor dice. El comentario bíblico adventista del séptimo día, el comentario sobre Génesis 2:15. Esto, para los que tienen la Biblia de estudio, con comentarios del Espíritu de Profecía, esta es la primera edición de la Biblia de estudio, la que salió en el año 98-99 en español. Pero tenemos la otra, que no la tengo aquí a mano en este momento. La Biblia de estudio con comentarios de la sierva del Señor. Ustedes van al comentario de Génesis 2 y ahí van a encontrar esta cita, que también está en el comentario bíblico adventista, en el comentario en el tomo 1, en... a ver. En el tomo 1, donde comenta el libro de Génesis. Váyanse a la sección al final de los comentarios de la hermana White. Busquen los comentarios sobre Génesis. Y los que tienen el comentario bíblico adventista, tomo 7a, el tomo delgado, donde están concentrados todos los comentarios de la hermana White, busquen el comentario de Génesis 2. Entre ellos van a encontrar este. Aquí lo tengo en forma digital. Pero cada comentario de los tomos gruesos, de los 7 tomos, trae al final los comentarios de la hermana White sobre muchos capítulos de la Biblia, sobre los libros. Entonces vean aquí. El Edén está titulado El Edén, cielo en miniatura. O sea, el Edén era una representación del cielo en pequeñito. Y dice, Adán tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, porque el Edén era un huerto. Árboles preciosos, frutos preciosos, deliciosos,
un río preciosísimo, animales hermosísimos. ¿Qué era lo que nos deleitaba a nuestros primeros padres? Todo les hacía sentir el gran amor de Dios. Ellos veían para un lado y decían, oh, nos ama tanto, mira Adán lo que hizo el Señor. Y luego Adán contemplaba, pero mira Eva, qué aves tan hermosas. El Padre es tan maravilloso habernos creado todo esto que nos hace tan felices. Tenía por en derredor maravillas que le hacía contemplar el amor de Dios. Y dice, Adán tenía temas con motivo de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. ¿Qué era el Edén? El cielo en miniatura, lo dice la sierva del Señor Ellen White. Esto es la Review and Herald del 24 de febrero de 1874. Así que claramente se dice que el Edén no era otra cosa más que una representación, diríamos una pequeña maqueta de la realidad del cielo. El cielo es gigantesco, es grandísimo, el huerto, el Edén original es enorme, pero aquí en la tierra, que yo creo que también era un jardín enorme desde las proporciones, pensando en las proporciones desde la mente humana, para nosotros era un jardín enorme también, pero en el cielo va más allá de nuestra imaginación, nuestros pensamientos. Pero aquí era una representación. Entonces el Edén estaba representado, o más bien estaba representando al cielo en esta tierra. Entonces, sucede, nos queda claro entonces, que Adán y Eva estuvieron aquí. Porque en el santuario, en el tabernáculo, este es el lugar donde está la misma presencia de Dios, el trono. Y en el Edén, en el cielo, está el trono de Dios. No tengo tiempo para mostrar todo esto. Entonces, ellos fueron sacados, quedaron viviendo todavía en los linderos. Por eso, vean este altar. Había un altar en la entrada al Edén y allí iban ellos a ofrecer los sacrificios, a orar a Dios. Por eso está representado en el lugar santo, cuando lo vemos como el camino de regreso. Entonces, en las montañas, en el campo, es la última frontera a punto de cruzar al Edén. Y en los temas que vendrán les mostraré cómo en el templo de Salomón estaba representado que el lugar santísimo estaba más elevado que el lugar santo, y esto lo tenemos representado en Apocalipsis, los que les mencioné. En Apocalipsis se muestra el lugar santo donde Dios espera que su iglesia esté, donde Él estaba caminando entre los candeleros, como estando en la tierra, aquí en el planeta, mientras que arriba este lugar santísimo, que es el cielo o el Edén. Pero hubo caídas, fueron sacados hacia aquí, pero Patriarcas y Profetas dice que luego que Adán y Eva murieron, que Enoc desapareció, los hijos de Dios se aventuraron a ir acá, donde estaba Caín, con todos los desobedientes, y entonces el ser humano ha ido en retroceso, porque los hijos de Dios vivían aquí en los lugares santos apartados, es muy cerca del cielo, que son las montañas, pero han ido en retroceso. Eso lo dice la sierva del Señor también aquí. Déjenme mostrárselos. Por aquí tengo la cita. El comentario en la Biblia de estudio o en el comentario bíblico adventista de Génesis 3. Vean lo que dice, una sucesión de caídas. Si la humanidad hubiese cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente estaríamos ahora en una condición mucho más elevada.
pero ha habido una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán. Desde los días de Adán hasta los nuestros ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes y cada caída ha sido mayor que la anterior. Entonces, por eso es que yo les digo, y cuando estudiamos el tema del santuario, veremos que Adán y Eva fueron sacados del lugar santísimo del Edén hacia aquí, hacia el lugar santo. Si hubiesen permanecido allí, decía la cita, mentalmente la raza humana estaría distinto. Estaríamos más fortalecidos, no tan degradados del pecado. Pero el ser humano fue bajando las montañas y entonces terminó aquí donde está la maldad, las ciudades impías. Veremos que en Éxodo, cuando estudiemos este tema más a fondo, en Éxodo está representado, cuando Dios vino al Sinaí, está representado el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio donde estaba el pueblo pecador. Pero eso es para otro tema, pero en este contexto, en el contexto de este tema, tenía que compartir esto con ustedes. Entonces, el velo hace la separación. Nos está diciendo, no se puede entrar al Edén otra vez. Pecaste, no puede volver. Si osas entrar manchado de pecado, caes muerto. Así le pasaba a cada uno de estos hombres. Si pasaba el velo a la misma presencia de Dios, muerto inmediatamente. Solamente una vez al año, luego de purificarse, de consagrar su vida, el sumo sacerdote, que era una representación de Cristo, entraba al otro lado del velo. Entonces el velo describe la separación entre el cielo y la tierra. Pero en este lugar santo que representa el campo, que solamente se los menciono así rapidísimo, les he hablado algunas cosas a vuelo de pájaro, pero más profundamente para que vean qué es el campo, lo vamos a estudiar más adelante. Oremos para que tengamos el tiempo. Entonces, velo, separación, al otro lado, el mismo trono de Dios, la presencia de Dios, o sea, el cielo, el Edén, porque vimos que el Edén es una representación del cielo. Y el lugar santísimo, evidentemente, pues es una representación del cielo, porque el arca es una representación del trono de Dios, y el trono de Dios está en el cielo. Y vimos que en Ezequiel 28 se le menciona al cielo donde Lucifer estuvo antes de pecar, se le llama Edén. Vimos la cita donde dice que el Edén en la tierra era una representación del cielo. Entonces no hay duda, por un escrito está, hemos visto, el lugar santísimo representa el cielo, representa a sí mismo el Edén. Es impresionante. Entonces, ahora, ya casi estamos terminando esta parte. Con respecto a ese abismo que nos separa, nosotros sabemos que hay una constelación en el cielo en especial, que aunque ya no se ve la gloria de Dios de manera cercana como se veía antes de la entrada del pecado, todavía podemos contemplar en el cielo, y los adventistas sabemos mejor que nadie que al contemplar esta constelación estamos contemplando la puerta al cielo, la entrada al cielo. Y es la constelación de Orión. Orión se menciona pocas veces en la Biblia, pero los textos son muy interesantes. Sabemos que la sierva del Señor menciona a Orión y dice claramente que por allí vendrá el Señor Jesús, que es la entrada al cielo. En Amós 5:8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre.
La preeminencia de Dios como creador, la grandeza de Dios como creador, se menciona en Amós 5:8 en relación, se menciona dos constelaciones, las Pléyades y el Orión. Así que aquí vemos el Orión mencionado, y esto nos hace ya meditar en que si es mencionado en relación con la grandeza de Dios, con la preeminencia de Dios como creador, algo encierra a Orión. La misma Biblia nos invita a meditar en ello. En el libro de Job, capítulo 9, versículos 7 a 9, dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa Mayor, que es una constelación, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur, refiriéndose a otra constelación en la parte sur eh, del, del hemisferio, diríamos, del cielo. Entonces, nuevamente, en relación con la grandeza de Dios, se menciona varias constelaciones y entre ellas el Orión. Job 38:31 se hace esta pregunta a Job. Si mal no recuerdo, el mismo Dios, cuando lo confronta, le hace esta pregunta: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Esta es una pregunta muy interesante, porque aquí describe algo que los hombres de ciencia no han podido explicar hasta hoy. Estas estrellas que vemos acá, que forman estas figuras y que por siglos se han mantenido iguales, no se separan, aunque la galaxia, se ha descubierto que todo gira. La galaxia, la Vía Láctea, está girando a una velocidad sorprendente, pero nosotros no lo sentimos. Pero todo gira, las constelaciones están girando, pero se mantienen juntas. Lo lógico sería que por el giro, estas estrellas salieran desperdigadas, una hacia acá, otra hacia acá, y entonces dejarían de formar estas figuras. Pero hay algo que las mantiene unidas y que los científicos no pueden ver, pero saben que está allí. Y le llaman la materia oscura. La materia oscura, dicen, es lo que mantiene unido a, a las galaxias, que las estrellas se mantengan y no salgan desperdigadas, porque cuando algo gira, lo normal es que se suelten, lo que contiene salga hacia un lado por la fuerza, pero no sucede así con las constelaciones. Por eso Dios le dice a Job: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Las ligaduras es la fuerza de Dios, el poder de Dios que las mantiene unidas. Orión nuevamente mencionado en relación con la grandeza de Dios, del poder de Dios. Es interesante que hay grupos de personas en este mundo que no son cristianos, se hacen llamar espirituales, que aseguran haber tenido contacto con seres de Orión. Algunas de estas personas dicen que hay dos grupos de seres en Orión, que hay un grupo que es bueno, que la intención de ellos es elevar a la humanidad a una grandeza de conocimiento. Ya podemos intuir a qué grupos se están refiriendo estos individuos espiritistas. Y el engaño de la serpiente era: si desobedeces a Dios, Dios sabe que alcanzarás una altura que llegarás a ser como Dios. Entonces, evidentemente, ellos están hablando de estos seres que un día vivieron en Orión. Y esto es lo interesante, porque aún esta gente que no ha leído a Ellen White, que el diablo, el conocimiento que les ha dado, hay algunas cosas allí que
concuerdan con la verdad que Dios nos ha dado, porque ellos vivieron en Orión y ellos dicen, hemos tenido encuentros con estos seres que vivieron en Orión y dicen que el otro grupo de Orión es el que quiere esclavizar a la humanidad con sus leyes. Se están refiriendo a, al cielo, ¿no? Al reino de Dios que no cayó en desobediencia. Y este es el engaño de Satanás. Pero lo interesante es que ellos hablan de Orión. Y aquí, bueno, ellos mencionan, la constelación de Orión es una de las más brillantes. En la leyenda representa un poderoso cazador derribado por su propio orgullo. ¿Quién era ese cazador? Porque ustedes recordarán que las constelaciones, según la tradición muy antigua, esto viene de la antigüedad, debe venir de los antediluvianos, lo relacionaban esto con figuras, que cada constelación formaba figuras, o debe venir por lo menos de la generación después del diluvio. Aquí vean que ellos lo relacionan con un poderoso cazador derribado por su propio orgullo. Y aquí, bueno, ellos siguen mencionando, evidentemente no son cristianos, para que vean que el bando del enemigo, también ellos mencionan a Orión, el misterioso grupo Orión. Y aquí ellos hablan de eso, por supuesto, enseñanzas erradas, pero lo interesante es que mencionan a Orión y dicen que hay una civilización allá que ellos lo consideran que con las leyes quieren esclavizar a la humanidad, y ese es el pensamiento de Satanás desde el principio, con el cual engañó a los ángeles, lo cual quedó desenmascarado, lo que él decía, con la cruz de Cristo, la crueldad del enemigo y el desarrollo que ha tenido la actividad de él en este planeta lleno de miseria y de dolor. El pecado no ha traído nada bueno. Entonces vean acá, aquí tenemos el cazador, la constelación de Orión, vean. Un cazador que fue vencido por su orgullo, dicen ellos. Entonces, ¿de dónde viene esto de recordar a Orión y relacionarlo con que forma la figura de un cazador? En Génesis 10, 8 al 10, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Entonces, la Biblia nos menciona un cazador en desobediencia a Dios, y el propósito de este cazador, que cazaba animales, pero también cazaba hombres, por eso Salmo 91 dice que Dios nos librará del lazo del cazador. Este hombre fue como el primer papa en la tierra, era tirano y quería obligar a que la gente obedeciera, o si no les daba muerte. Pero él tenía un proyecto, edificar esa torre que llegara al cielo, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El espíritu de profecía nos dice que ellos querían hacer esta torre que sobrepasara las nubes y ver por qué había ocurrido el diluvio, y a la vez guardarse en ella por si venía otro diluvio. Pero lo que hemos visto hasta ahora nos hace pensar que si los antiguos relacionaban a Orión con Nimrod, con el cazador desobediente a las leyes de Dios, probablemente los antiguos lo hacían porque recordaban que el propósito de Nimrod era, en su ignorancia, siendo un pecador, alcanzar el mismo cielo donde estaba el trono de Dios, edificando esa torre tan alta que llegara hasta el mismo cielo donde estaba Dios, y ellos sabían que estaba en Orión. Esto tiene mucho sentido y es digno de análisis. Los egipcios relacionaban a Orión con la diosa Osiris y pensaban que era la entrada al otro mundo. Vean, aún las culturas paganas
relacionaban Orión con las deidades. El diablo tergiversó todo, lo cambió, relacionando algo que es una verdad con los dioses falsos, pero llama mucho la atención que los mismos antiguos, las civilizaciones paganas también tenían conocimiento que en Orión estaban los dioses para ellos, pero en realidad es el Dios supremo el que habita allí en Orión. Es interesante, aquí no aparece en la imagen alineado, pero se ha descubierto que las pirámides de Egipto, las tres más grandes, están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión. El cinturón de Orión es este, ¿ve? Estas tres. Y es interesante que son tres estrellas juntas. ¿A qué nos estarán haciendo alusión? Esto le conocemos aquí en Honduras como el arado, ¿eh? Como si fuese un arado, la curva. Entonces, se dice que la alineación entre las tres pirámides de Giza y las tres estrellas del cinturón de Orión ocurre más claramente en el cielo nocturno durante los meses de diciembre y enero, especialmente alrededor del solsticio de invierno. Parece ser que se alinean. Entonces, yo en lo personal creo que estas pirámides no las construyeron los egipcios, sino son edificaciones antediluvianas que se conservaron. Ellos sabían, los antediluvianos sabían que en Orión estaba la deidad, pero lo adoraban de una manera incorrecta porque el diablo se encargó de ello. Entonces, interesante. Y en Primeros Escritos, página 41, nos dice: sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras en la liberación del pueblo de Dios. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Eso nos deja en claro que por allí está la entrada al cielo, la morada de Dios, y vemos cómo aún la historia, los datos aún de los que no tienen la verdad de Dios, apuntan hacia Orión. Qué importante, hermanos. Y en Orión tenemos algo significativo que es aquí, una estructura muy hermosa y sorprendente, que es la gran nebulosa de Orión, que está muy lejos, pero ha sido dejada tan hermosa y se puede observar con unos simples prismáticos, con un telescopio, se puede observar en una noche clara y se puede ver la nebulosa. La atmósfera no permite ver los colores reales, lo atenúa, pero si estuviésemos en el espacio veríamos la hermosura de la nebulosa de Orión. Y es dejado como algo que resalta. ¿Será que Dios nos está diciendo, por aquí es la entrada, por ahí es donde Él vendrá? Es muy significativo que en toda la constelación la nebulosa es el punto más colorido, más brillante, lo que más resalta. Yo sí creo que debe ser este el lugar hacia donde se va, hacia la ciudad de Dios, al mismo cielo. Se encuentra a 1344 años luz de distancia. Las distancias en el espacio son tan enormes que ya no se miden en kilómetros, sino en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz viajando en un año. Y esa distancia es 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, en un segundo 300.000 kilómetros. Es una barbaridad que no se puede medir aquí en la Tierra. En un segundo recorre la luz esto. Para que nos hagamos una idea de estas distancias, la estrella más cercana a nuestro planeta se encuentra aproximadamente a 4 años luz de la Tierra. Se llama Alpha Centauri. Esta estrella
Está aproximadamente a 41.2 billones de kilómetros de la Tierra, lo que equivale a 4.36 años luz. Así estamos finalizando. Noten ustedes, porque Orión, la nebulosa, está a 1.344 años luz de la Tierra. Pero Alfa Centauri es la estrella más cercana a nuestro planeta, solamente a 4.36 años luz. Orión a 1.300, más de 1.300 años luz, pero Alfa Centauri a solo 4.36 años luz. Vamos a calcular si el ser humano con la tecnología, el aparato más veloz que ha hecho el ser humano hasta ahora, cuánto se tardaría en llegar. Tenemos aquí a la Voyager 1, que es el objeto más veloz, que viaja a más velocidad construido por el ser humano. Es una sonda espacial que no está tripulada, que está ya fuera del sistema solar. Fue lanzada a 1977, 5 de septiembre. La sonda viaja a una velocidad aproximadamente de 61.000 kilómetros por hora, unos 17 kilómetros por segundo respecto al Sol. Esta velocidad la convierte en el objeto hecho por humanos más rápido y más lejano de la Tierra. Entonces aquí hay otros datos que no vamos a leer por el tiempo. Para que nos hagamos una idea de la velocidad de esta nave, 17 kilómetros por segundo. Un avión comercial tarda aproximadamente 7 horas y media en realizar el trayecto entre Nueva York y París. Pero la Voyager 1 a esa velocidad tardaría aproximadamente 5 minutos con 30 segundos en recorrer la distancia entre Nueva York y París. Para que se hagan una idea, es una velocidad sorprendente. Nada que el ser humano haya construido viaja más veloz que este aparato. ¿Ok? Pero ahora veamos, recuerden, Alpha Centauri está a tan solo 4.30 años luz de la Tierra. ¿Cuánto se demoraría para que veamos lo enorme de la distancia? Este aparato en llegar a Alpha Centauri. La Voyager 1 tardaría aproximadamente 77.200 años en llegar a Alpha Centauri viajando a 17 kilómetros por segundo. ¡Wow! Esto, hermanos, es una cifra enorme. Si la misma Tierra solo tiene 6.000 años, hermanos. Y aquí, para que el ser humano pudiese llegar a la estrella más cercana, probablemente tenga mundos habitados, hermanos, de seres que no han caído, seres santos. Para que el ser humano pudiese alcanzar y que el ser humano cuando habla de la conquista espacial, el corazón está tan corrompido, tan lleno de ambición que dicen, la conquista, así le llaman, colonizar otros mundos, dicen. Si el ser humano llegara a los otros planetas, iría a hacerles la guerra, a tratar de conquistar los planetas, sus recursos, y destruiría los mundos preciosos. Pero Dios nos puso en cuarentena. Ya lo estamos viendo. Si esta es la estrella más cercana, con probables planetas con vida. Y miren a cuánto estamos, a 77.200 años. Eso viajando a esta velocidad. Es imposible que el ser humano llegase a la estrella más cercana, aún viajando a esta velocidad. Aquí estamos hablando ya de algo que supera la capacidad humana. Ahora, aquí tenemos la nebulosa de Orión, donde seguramente está la entrada al cielo. ¿Recuerdan que estaba a más de 1.300 años luz de la Tierra? Este solo a 4, un poquito más de 4 años luz, y son 77.200 años de viaje. Imposible, es una locura siquiera pensarlo. Pero veamos ahora Orión, que está a 1.300 años luz de la Tierra. ¿Cuánto se tardaría la Voyager 1 si el ser humano planeara ir por su cuenta en pecado, llegar al cielo, alcanzar la patria celestial?
La Voyager 1 tardaría aproximadamente 24 millones de años en llegar a la nebulosa de Orión viajando a 17 kilómetros por segundo. ¡Wow! Esto es de locura. Hermanos, aquí ya estamos hablando de cifras descomunales, astronómicas, exorbitantes, como le queramos llamar. Ya esto, hermanos, esto ya nos hace pensar en algo que los seres humanos no tenemos: eternidad. Para poder viajar, y el viaje son 24 millones de años, esto ya es términos de eternidad, esto es hablando ya de eternidad, hermanos. Entonces, lo impresionante es, el pecado hizo una separación entre Dios y la raza humana. Y aquí he colocado, he sobrepuesto la imagen Orión, donde está Dios, y la tierra. Hay un abismo oscuro que separa. Son 24 millones de años de viaje a la máxima velocidad que el ser humano puede viajar hasta ahora. Para poder alcanzar a Dios, el ser humano por sí mismo, para llegar al cielo, necesitaría viajar esta cantidad de años. Es ridículo siquiera pensar que esto fuese posible. Te repito, somos un microbio apenas en el universo, sí, un microbio que acaba de nacer. 6.000 años tiene el planeta, hermanos. Esto habla de eternidad, de inmortalidad. Y aquí está en kilómetros. Este es el número en kilómetros desde la Tierra. Alguien que sea bueno para las matemáticas puede leerlo, decir cuánto es. Vean, la distancia entre la Tierra y la nebulosa de Orión es de aproximadamente 12.72 cuatrillones de kilómetros. Ese abismo cósmico representa uno de los más vastos y sobrecogedores vacíos que podamos imaginar. Esto es el abismo que nos separa del cielo, hermanos queridos. Es un abismo literal. Por eso lo dice la sierva del Señor. El pecador comprende al contemplar a Cristo crucificado, ve su estado, su real estado separado de Dios. Nos sentimos desgraciados, nos sentimos que estamos perdidos completamente y comprendemos que nos separa un abismo ancho, negro y hondo, y entonces debemos llorar con corazón quebrantado, porque esta es la separación literal desde el cielo a la tierra. National Geographic, los científicos han descubierto hay un vacío que nos rodea. La Tierra vive en una gigantesca burbuja cósmica de millones de años luz. Y tenemos una imagen representativa. Fuimos puestos, imagínense que estamos acá y son millones de años hasta alcanzar las estrellas más cercanas. Fuimos puestos en cuarentena. El cielo se alejó literalmente de nosotros. Fuimos apartados del cielo a causa del pecado. Hay un enorme vacío que se interpone entre Dios y nosotros. Pero no todo está perdido y en la próxima parte veremos qué es lo que Dios ha hecho para poder saltar ese vacío y poder permitirnos que entremos otra vez a la patria celestial, al Edén, que estemos donde una vez estuvimos y poder pasar sobre ese abismo. Dios ha hecho provisión para ello y lo veremos en la próxima parte. No se lo puede perder. Hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes. Continuamos con este tema. Vamos a orar para terminar. Mis disculpas al principio, olvidé orar con ustedes, pero yo ya lo había hecho aquí antes de grabar. Siempre me arrodillo para que Dios pueda dirigirnos, pero ahora al finalizar vamos a tener la oración. Bondadoso Padre, Dios eterno,
hemos comprendido un poco más cuán grave es el pecado, Señor. Causa una separación tan grande, inmensa. Hay un inmenso vacío oscuro. El espacio vacío entre el cielo y la tierra es inmenso. Si no fuese porque usted se ha acercado a la tierra, estaríamos perdidos para siempre, en la inmensidad, en la oscuridad, y este planeta se moriría, todos moriríamos. Pero usted ha hecho provisión, Señor, a través de su Hijo, nuestro Salvador. Y en la próxima parte de este tema veremos en qué consiste esa provisión, veremos un poco más, lo entenderemos mejor, cómo el Señor ha hecho posible que la distancia entre ese vacío, esa separación enorme, se acabe gracias al sacrificio del Señor Jesús. Que este tema pueda tocar lo íntimo de los corazones de mis hermanos. Lleve este mensaje muy lejos, Señor. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por vuestra atención. Nos encontraremos pronto en la parte siguiente de este tema, que es el episodio 2, en la parte, diríamos, la 2B, porque sigue siendo parte del tema 2 de la serie, donde continuaremos estudiando. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que el amor de Dios pueda seguir conmoviendo nuestros corazones para ser preparados para la prueba que ya tenemos muy cercana. Un abrazo a todos.